Por supuesto. Aquí tienes el guión ampliado, manteniendo el estilo original y extendiendo la información hasta las 1500 palabras. Título Mansiones malditas, dramas turcos donde el amor arde en cenizas y nos enloquecen. Guión. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como saben, este es su refugio para todo lo relacionado con el apasionante universo de las series turcas. Aquí nos deleitamos explorando los dramas más intensos, las historias de amor que nos roban el aliento y, por supuesto, esos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Hoy vamos a profundizar en un tema que, por lo que he visto en sus comentarios, les encanta. Vamos a adentrarnos en esas mansiones que parecen susurrar secretos a cada paso, esos escenarios imponentes donde los amores prohibidos florecen a la sombra del peligro, y que a menudo terminan siendo consumidas por las llamas, tanto las literales como las metafóricas. Prepárense porque no solo vamos a hablar de series turcas, sino que vamos a analizar cómo esas mansiones se convierten en protagonistas silenciosas, influyendo en el destino de quienes las habitan. Mansiones donde el amor, el odio, la venganza y la pasión se entrelazan como hiedra venenosa, creando una atmósfera explosiva que nos atrapa desde el primer capítulo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo de opulencia y drama, quiero hacerles una pregunta: ¿qué es lo que hace que estas mansiones sean tan irresistibles para nosotros como espectadores? ¿Es el lujo deslumbrante? ¿Los secretos que esconden entre sus paredes? ¿O la sensación de que en cualquier momento todo puede estallar en 1000 pedazos? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y ahora un recordatorio rapidísimo: si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, 1.000.000 de gracias por su apoyo. Sus comentarios, likes y cada segundo que pasan aquí me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Son lo máximo. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en estas mansiones malditas, dramas turcos donde el amor arde en cenizas y nos enloquecen. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y, por supuesto, muchas sorpresas. Nuestra primera parada en este tour por las mansiones más dramáticas de la televisión turca es, sin lugar a dudas, la imponente residencia de la familia Korluda en la serie **Cesur Begucel **, o Valiente y Hermosa como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. Esta serie, que es una mezcla adictiva de drama, romance y suspenso, nos presenta la historia de Cesur, interpretado por el carismático Kuantatltu, un hombre misterioso que regresa a un pequeño pueblo con una sola misión en mente: vengar la muerte de su padre. En su camino se cruza con Suan, encarnada por la talentosa Tuba Büyüküstün, la bella, inteligente y decidida hija de Tahsin Korluda, el hombre al que Cesur considera el principal responsable de la tragedia que destrozó a su familia. La mansión Korluda, con su arquitectura que evoca poder y sus vastos terrenos que parecen extenderse hasta el infinito, se convierte en el epicentro de este conflicto. Es un símbolo del poderío y la riqueza de Tahsin, un hombre que controla cada aspecto de la vida en el pueblo, pero también es un lugar carcomido por secretos oscuros y mentiras que Cesur está más que dispuesto a desenterrar, sin importar las consecuencias. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea tan adictiva? En mi opinión, la respuesta es simple: la química palpable, casi eléctrica, entre Cesur y Suan. A pesar de sus diferencias irreconciliables y el odio ancestral que separa a sus familias, la atracción entre ellos es innegable, una fuerza que los arrastra el uno hacia el otro contra su voluntad. Y la mansión, majestuosa e imponente, es el escenario perfecto para sus encuentros furtivos, sus desencuentros explosivos, sus miradas robadas que lo dicen todo y esas confesiones susurradas a media voz, cargadas de pasión y peligro. Es un lugar donde el pasado acecha en cada rincón, como un fantasma implacable, recordándoles constantemente el abismo que existe entre sus familias y lo imposible de su amor. Además, la ambientación de la serie es simplemente espectacular. Los paisajes de la región, con sus campos dorados y sus bosques frondosos, son absolutamente preciosos, y la casa en sí misma es una joya arquitectónica, con sus interiores lujosos y sus detalles exquisitos. Un dato curioso y muy interesante sobre Cesur Begucel es que fue filmada en Estambul y sus alrededores, aprovechando al máximo la belleza natural y la riqueza arquitectónica de la región. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más atractiva.
La serie fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando a Kvantatltu y Tuba Büyüküstün como dos de los actores más populares y aclamados del país. Su talento y carisma son innegables, y su interpretación de Cesur y Suan es simplemente magistral. Ahora vamos a trasladarnos a otra mansión igualmente impresionante, pero con una atmósfera completamente diferente, que nos hará sentir escalofríos. Estoy hablando por supuesto de la casa de la familia Yaman en la serie **Emanet **, o Legado, una telenovela que ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Si bien Emanet tiene un tono más melodramático y tradicional que Cesur Begüzel, la mansión de los Yaman sigue siendo un elemento clave y fundamental en la trama, un personaje más que influye en cada decisión y en cada giro inesperado. La serie nos cuenta la historia de Seher, una joven hermosa y valiente que se ve obligada por las circunstancias a mudarse a la opulenta y fría mansión de los Yaman para cuidar de su pequeño sobrino, Yusuf, luego de la trágica e inesperada muerte de su hermana. Allí, en ese laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías, conoce a Yaman, el tío del niño, un hombre frío, distante y marcado por el dolor y la desconfianza. La mansión de los Yaman es un reflejo perfecto de la personalidad de Yaman, imponente, austera, casi vacía y llena de secretos que nadie se atreve a revelar. A medida que Seher y Yaman se ven obligados a convivir bajo el mismo techo, a compartir espacios y momentos, comienzan a surgir sentimientos inesperados entre ellos, sentimientos que desafían su lógica y ponen a prueba sus convicciones. La mansión se convierte en testigo silencioso de su gradual acercamiento, de esos momentos fugaces de ternura que iluminan la oscuridad, y de sus constantes conflictos, alimentados por el orgullo y el miedo a mostrarse vulnerables. Es un lugar donde el amor florece en medio de la adversidad, donde la esperanza renace entre las sombras del pasado y donde el futuro se vislumbra incierto. Lo que hace que Emanet sea tan atractiva y adictiva es la evolución de la relación entre Seher y Yaman. Ambos personajes son complejos, profundos y tienen sus propios demonios internos que los atormentan. Y la mansión, con sus pasillos laberínticos que parecen no tener fin y sus habitaciones llenas de recuerdos dolorosos, contribuye a crear una atmósfera de tensión constante y misterio que mantiene al espectador enganchado desde el primer minuto. Además, la serie tiene un ritmo ágil, una trama llena de giros inesperados y momentos de alta tensión que te dejan sin aliento. Un dato curioso y sorprendente sobre Emanet es que se ha convertido en un verdadero fenómeno global, siendo transmitida en numerosos países de todo el mundo y doblada a una gran variedad de idiomas. La serie ha catapultado a sus protagonistas, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Cambiando completamente de tono, pero manteniendo la importancia fundamental de la mansión como escenario principal, vamos a hablar ahora de **Yalan **, traducida en algunos lugares como Golden Boy, una serie que ha causado furor en Turquía y en muchos otros países. Esta serie, que combina el drama familiar con toques de comedia y momentos de lo más divertidos, nos presenta la historia de Ferit, un joven mujeriego, mimado y despreocupado que se ve obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una chica sencilla, inteligente y tradicional de un pueblo remoto, como castigo por su comportamiento irresponsable. La mansión Koran, donde vive la adinerada y poderosa familia de Ferit, es el contraste perfecto con el humilde hogar de Seyran. Es un símbolo del lujo, la opulencia y el derroche, pero también es un lugar carcomido por la hipocresía, las tensiones familiares y los secretos inconfesables. Seyran se siente como un pez fuera del agua en este nuevo entorno, luchando por adaptarse a las costumbres y reglas estrictas de la familia Koran, un mundo completamente diferente al que ella conoce. A medida que Seyran y Ferit se ven obligados a convivir y a conocerse mejor, comienzan a surgir sentimientos inesperados entre ellos, sentimientos que desafían las convenciones sociales y los planes de sus familias. La mansión se convierte en el escenario principal de su peculiar romance, de sus peleas constantes y de sus momentos de complicidad, esos pequeños gestos que demuestran que a pesar de todo, hay algo especial entre ellos. Es un lugar donde el amor nace de la obligación, donde dos personas completamente diferentes aprenden a aceptarse y a quererse tal como son, con sus defectos y virtudes. Lo que hace que Yalan sea tan divertida y entretenida es la dinámica entre Ferit y Seyran. Ambos personajes tienen personalidades fuertes y no tienen miedo de decir lo que piensan, lo que genera situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. Y la mansión Koran, con sus personajes excéntricos y sus situaciones a veces absurdas, contribuye a crear una atmósfera ligera y entretenida que te hace pasar un buen rato.
Un detalle interesante y digno de mención de esta serie es que ha sido elogiada por su representación realista de las diferencias culturales y sociales entre la ciudad y el campo en Turquía. La serie también aborda temas importantes y relevantes como el matrimonio arreglado, la violencia doméstica y la importancia de la familia, temas que invitan a la reflexión. Finalmente, pero no por ello menos importante, no podemos hablar de mansiones dramáticas sin mencionar la imponente casa de la familia Emirolu en la serie ***Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, que es considerada un clásico moderno de la televisión turca y que ha sido traducida y adaptada en numerosos países, nos cuenta la trágica e inolvidable historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se ven obligados a separarse por el destino y las circunstancias. La mansión de los Emirolu, con su vista panorámica de Estambul que te roba el aliento, es un símbolo del poder, la riqueza y el estatus social de la familia de Nihan. Es un lugar donde Nihan se siente atrapada, obligada a vivir una vida que no le pertenece, una vida llena de apariencias y vacía de significado. La mansión es el escenario de sus encuentros secretos con Kemal, de sus promesas de amor eterno que resuenan en el vacío, y de sus dolorosas despedidas, marcadas por la desesperación. A pesar de estar separados por el destino, las intrigas y la maldad de quienes los rodean, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse. La mansión se convierte en un recordatorio constante de su amor prohibido, de sus sueños rotos y de las oportunidades perdidas. Es un lugar donde el pasado siempre regresa para atormentarlos y donde el futuro se vislumbra sombrío e incierto. Lo que hace que Karasevda sea tan conmovedora, emotiva y que te llegue al corazón es la intensidad del amor incondicional entre Kemal y Nihan. Ambos personajes están dispuestos a sacrificarlo todo por el otro, incluso su propia felicidad. Y la mansión, con su aura de melancolía y tristeza, contribuye a crear una atmósfera de romanticismo trágico que te atrapa y te hace llorar a mares. Un dato relevante y que enorgullece a la televisión turca sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. La serie ha sido aclamada por la crítica y el público por su guión original, sus actuaciones impecables y su dirección magistral. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro recorrido extendido y detallado por las mansiones más dramáticas, icónicas y memorables de las series turcas. Como hemos visto, estas casas no son solo edificios de ladrillo y piedra, sino que son verdaderos personajes que influyen de manera significativa en el destino de sus habitantes. Son lugares donde el amor, el odio, la venganza, la pasión y la ambición se entrelazan hasta crear historias inolvidables que nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión sincera. ¿Cuál de estas series es su favorita y por qué? ¿Qué otras series con mansiones memorables agregarían a esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.